De la magia, de los vínculos en general, por Giordano Bruno. 18. De los vínculos en general. Los vínculos en general. 1. Especies de vinculabilidad. En torno a Dios, o naturaleza universal, o bien universal, o bello absoluto, que es centro del macrocosmos, existen 4 realidades en movimiento dispuestas de modo tal que no pueden, so pena de aniquilamiento, separarse de él ni desconocerlo, del mismo modo que ninguna circunferencia puede ignorar el propio centro. 4 realidades, repito, móviles, de movimiento circular en torno al propio vinculante, dispuestas en modo tal que consisten eternamente en ese orden. Son, según la doctrina de los platónicos, la mente, el alma, la naturaleza, la materia. La mente estable por sí misma, el alma móvil por sí misma, la naturaleza en parte estable y en parte móvil, la materia totalmente móvil y totalmente estable. 2. Condición de vinculabilidad. Nada es susceptible de vínculo si no está predispuesto del modo más conveniente, porque aquel fulgor no se comunica a todas las cosas de una única manera. 3. Forma de vinculabilidad. Todas las cosas susceptibles de vínculo sienten, de alguna manera, en su sustancia, en qué sentido está dispuesta su determinada especie de conocimiento y su determinada especie de impulso. Es así que el imán atrae y rechaza, según el género de los objetos. Por ello, quien quiere vincular debe dirigir de alguna manera su sentido hacia aquello que es vinculable, porque en verdad el vínculo acompaña el sentido de las cosas como la sombra al cuerpo. 4. Comparación de lo vinculable. Reflexiona. Los hombres son más vinculables que las bestias. Los hombres bestiales no son aptos para los vínculos heroicos, a diferencia de aquellos que han derribado a mayor claridad de alma. Aquellos que han arribado a mayor claridad de alma. Con respecto a los vínculos naturales, el vulgo se subordina más que el filósofo. De allí el proverbio que dice que los sabios dominan los astros. Finalmente, con respecto a los vínculos de género medio, el insaciable goloso se permite vanagloriarse de su castidad, el lujurioso de la sobriedad de sus comidas. 5. Distinción de los vinculables. De aquello que se acaba de decir se deduce una oportuna reflexión sobre el hecho de que la energía de un vínculo vuelve a uno menos susceptible a otras especies de vínculos o en todo caso menos disponibles. Por ello, los alemanes sienten menos el estímulo de Venus, los italianos el de la crápula, el español está más inclinado al amor, el francés es más inflamable a la ira. 6. Germen o estímulo de la vinculabilidad. Una cosa es susceptible de vínculo, sobre todo cuando hay algo de ella en el vinculante, justamente porque el vinculante se le impone a través de ese algo de ella. A partir de esto, por poner un ejemplo, los nigromantes confían en ejercitar un poder total sobre el cuerpo a través de las uñas y los cabellos de los vivos, o bien a través de ropas o huellas de los pies. Evocan a los espíritus valiéndose de huesos o cualquier otra parte del cuerpo del muerto. Es por esto que se tenían el máximo cuidado en las prácticas de sepultura y que se introdujeron las hogueras, y que se contaba entre los más crueles suplicios el de dejar insepulto un cuerpo. Los retóricos capturan la benevolencia con su arte, a condición de que los oyentes y los jueces encuentren en aquellos algo de sí mismos. 7. Tiempo de vinculabilidad. Una sola e idéntica realidad es variablemente susceptible de vínculo en relación a la variación del tiempo, y variable es el comportamiento respecto a un solo e idéntico vínculo de las cosas no dispuestas de un único modo. Piensa, partiendo de aquí, en quien, siendo cambiante de joven, llegando adulto es más quieto y prudente, de viejo más desconfiado e irascible, y en los momentos agónicos finales está lleno de desprecio y fastidio. 8. Diferencia de los vinculables.
Por ello, quien quiere ligar debe poner atención en el hecho de que, de las cosas susceptibles de vínculo, algunas son movidas por la naturaleza, otras por el juicio y la prudencia, otras más por los usos y las costumbres, siendo así, la persona sagaz liga y constriñe a los individuos del primer tipo a través de vínculos obtenidos de las cosas naturales, a los del segundo tipo con razonamientos y demostraciones y símbolos y tratamientos convincentes, a los del tercer tipo recurriendo a condiciones de necesidad inmediata. 9. Rechazo a la vinculabilidad. Puesto que el alma tanto más se vincula a un objeto, cuanto más se abstrae y aleja de los otros, consecuentemente, quien desee constreñir al destinatario de un vínculo a un solo objeto, debe esforzarse por lograr que pierda interés por otras actividades o que se distancie de las preocupaciones que a éstas se ligan. Verdad es que una actividad más gratificante excluye la gratificación de otra. El alma, tendida hacia el oído, deja descansar el ojo. De ese modo, quien mira atentamente se vuelve sordo. Cuando somos muy alegres o muy tristes por algún motivo, no solemos hacer muchas más cosas. Más bien, desinteresados, descuidamos o hacemos el trabajo más lentamente. Es precisamente esto lo que significa estar abstraído o arrebatado, estar dominado, estar vinculado. A partir de esto, el orador, suscitando risas o envidia u otros estados del alma, destroza el vínculo del amor, volviendo disponible para un vínculo de odio, de desprecio, de indignación. 10. El número de los vinculables. Los contemplativos son vinculados a las cosas divinas, manteniéndose alejados de los aspectos de las apariencias sensibles. Los voluptuosos, a través de la vista, se rebajan a los disfrutes del tacto. Las naturalezas morales son conducidas a las delicias por las conversaciones civiles. Los primeros son considerados heroicos, los segundos naturales, los terceros racionales. Los primeros se encuentran en lo alto, los segundos en lo más bajo, los terceros en el medio. A los primeros se los considera dignos del éter, a los segundos de la vida, a los terceros del conocimiento. Los primeros ascienden hasta Dios, los segundos se aferran al cuerpo, los terceros se separan de uno de los extremos y se acercan al otro. 11. El movimiento de lo vinculable. Este se presenta en las realidades compuestas y variables, y en general en todas las cosas que sufren modificaciones en su naturaleza y disposiciones, como el alma y el espíritu, que asumen varias modificaciones a través del cuerpo y de los movimientos corpóreos. Aun si una y otra sustancias son totalmente estables y eternas en su simplicidad, experimentan a causa de la privación el deseo. A consecuencia del deseo, prueban el impulso, del impulso el movimiento, y del movimiento la liberación. Por tanto, ningún vínculo es eterno, sino que se alternan vicisitudes de prisión y de libertad, de vínculo y de liberación de ese vínculo, o más bien de pasaje a otra especie de vínculo. Y puesto que esta situación es natural y que precede, acompaña y sucede a la condición eterna de cada realidad. Es preciso decir que la naturaleza liga con la variedad y el movimiento, y el arte, imitadora de la naturaleza, multiplica los vínculos y los varía, los diversifica y dispone, por así decir, en una secuencia modular. Una condición estable es hasta tal punto extraña a la realidad que a veces nos abalanzamos directamente sobre aquello que está prohibido y somos arrastrados por su deseo. Y es asimismo conforme a la naturaleza aspirar a liberarse de los vínculos, del mismo modo que poco tiempo antes hemos sido capaces de enredarnos en ellos por una especie de autónoma y espontánea inclinación. 12. Indefinición de los vinculables. Cuanto más numerosos son los componentes de lo vinculable, tanto menos está este limitado a determinados vínculos. Siendo así, el placer humano se halla menos restringido a un solo momento, a un único individuo, a un solo sexo, que el placer de las bestias. Es probable que muchos caballos puedan cautivar a una yegua, pero en la mayoría de los casos esto no puede suceder entre todos los hombres y una mujer.
Este desnivel y esta indefinición distancia al hombre de la bestia, como también al verdadero hombre del hombre bestial, al más sensible, que es también el más sujeto a emociones del obtuso. Y esto que se dice respecto a un tipo de vínculo se extiende a cualquier otro tipo y género de vínculo. 13. El fundamento de la vinculabilidad. La primera explicación del hecho de que toda realidad es vinculable se apoya en parte en la constatación de que ella desea conservarse en la situación que posee actualmente, y en parte en el hecho de que ella desea alcanzar la completud acorde a y en el interior de dicha situación. En eso consiste en general la filautia o amor de sí. Por lo tanto, si alguien lograra extinguir en un sujeto la filautia, éste estaría en condiciones de ligar o desligar de cualquier manera. En cambio, encendida la filautia, todas las cosas se enredan más fácilmente en el tipo de vínculos que les son naturales. 14. La relación de los vinculables. Contempla en los seres vivientes la amistad y la enemistad, la simpatía y la antipatía, la afinidad y la diferencia y las circunstancias de todas las cosas. Luego afronta, de acuerdo a cierto orden y analogía, las realidades particulares e individuales de la especie humana tomadas singularmente. Entonces, en primer lugar, las especies de los otros vivientes, una por una y luego todas juntas. Finalmente, todas las otras especies de cosas. Entenderás de qué variedad y disponibilidad de vínculos tienen necesidad. 15. Diversidad de la materia de los vinculables. Si bien todo vinculable es de algún modo un compuesto, de uno se dice que es simple, de otro que es múltiple o conglomerado, de uno que es más simple o más mezclado respecto a otro. Se deduce de esto que las realidades dadas se vinculan, algunas puramente, otras impuramente, y los vínculos son puros e impuros, como los placeres y los dolores, que son puros, impuros y mixtos. Por eso Epicuro define como impuro el placer venéreo, en el sentido que se acompaña de dolor y de un deseo inextinguible, por el cual todo el cuerpo se consume en el deseo de transferirse en otro cuerpo en vano, a los que luego sucede un agotamiento desconsolado. Pero si existieran realidades cuyos principios no se agotaran jamás, del tipo quizás de los astros y de los grandes vivientes cósmicos o númenes, en los cuales no se da agotamiento, y el flujo e influjo de sustancias se halla en inalterable equilibrio, entonces aquellas permanecerían vinculadas a sí mismas con felicidad plena. De eso se deduce que quien desee vincular a alguien en el plano de las conversaciones civiles debe observar muy atentamente la específica variedad de compuestos y formular proyectos, decisiones y conclusiones diversas para los genios heroicos, para los ordinarios y para los más cercanos a las bestias. 16. Grado de los vinculables. Los niños están menos sujetos a los vínculos de las pasiones naturales, debido a que en ellos la naturaleza está empeñada totalmente en el proceso de crecimiento. Y esta es la principal alteración en la que está inmersa, y toda la nutrición está dirigida al crecimiento y estructuración del individuo. Pero hacia el 14º año comienza a ser vinculable. A esta edad, es cierto, aún están involucradas el crecimiento, pero el crecimiento ya no es tan veloz y exigente como cuando eran niños. Hombres maduros en edad de estabilización tienen ya una mayor dotación espermática y parece que esta es causa de una mayor vinculabilidad. Más precisamente, parece que los adolescentes y los jóvenes están dotados de un erotismo más ávido, y debido a que la novedad de aquel tipo de placer los vuelve más ardientes y a que los conductos por los cuales pasa el semen son más angostos, el flujo espermático brota superando una resistencia más deliciosa. La cosquilla venérea que se genera en tal conflicto está más cargada de placer y de alegre liberación. En las personas ancianas, en quienes las energías están casi extinguidas, los órganos y los conductos exhaustos y el semen es escaso, los vínculos son más difíciles.
y esta situación se reproduce generalmente en las otras pasiones que admiten una cierta analogía, oposición o contigüedad con la pasión del amor. 17. Temperamento de los vinculables. En razón de su temperamento, los melancólicos son más vinculables a la indignación, la tristeza, la voluptuosidad y el amor. En efecto, siendo más impresionables, se hacen una imagen más intensa, por ejemplo, del placer. Por la misma razón son también aptos a la contemplación y a la especulación. En general, son movidos y agitados por pasiones más vehementes. Por lo tanto, en aquello que corresponde a Venus, se dan más como objetivo el propio placer que la reproducción de la especie. Afines a ellos son los coléricos, respecto a los cuales los fogosos son menos estimulables. Los flemáticos son menos libidinosos que los demás, pero más inclinados a la gula. Queda establecido, de todos modos, que cada uno cumple su parte en obediencia a la naturaleza. Los melancólicos son vinculados por su mayor fuerza de imaginación, los fogosos por la mayor facilidad en la emisión de esperma y por el calor de su temperamento, los flemáticos por la mayor riqueza humoral, los coléricos por un cosquilleo o estímulo más intenso y agudo de su espíritu ardiente. 18. Los signos de los vinculables. En este orden de consideraciones tiene también su lugar la fisonomía. Quien tiene tibias agudas y musculosas, quien es de rasgos caprinos y asemeja a un sátiro de nariz aplastada y larga, y tiene un rostro triste y lastimoso, ama con mayor intensidad y corre detrás de cualquier desenfreno de tipo venéreo. Pero es también fácilmente aplacable y no tiene pasiones que duren por mucho tiempo. 19. Duración de los vinculables. En los vínculos, los viejos son más constantes, pero están menos disponibles. Los jóvenes son más inestables, pero se encuentran más disponibles. Son los de mediana edad los que dejan ligar de modo estable, estrechamente y con plena disponibilidad. 20. La reacción de los vinculables. La cortesía recíproca genera vínculos recíprocos. Vínculos también pueden encontrarse en las bromas, en el comportamiento histriónico, en los chistes. A veces una persona, de otro modo desagradable y deforme, liga a aquellos que gustan de esas cosas. Debes agregar a eso un hecho que hemos experimentado a propósito de las fantasías acerca de las dimensiones y vivacidad del miembro. Instaladas en la imaginación, lanzan una suerte de encantamiento sobre el muchacho o la muchacha. De ahí los versos. Confieso que no soy de aspecto bello, pero así todo, a los dioses mismos me prefiere cualquier muchacha de sano apetito. Análogamente, otros vínculos con los cuales los brutos cautivan se apoyan en las opiniones sobre el coraje, el valor, la elocuencia, la laboriosidad y cualidades de este género, de forma tal que, partiendo desde cualidades de un cierto tipo, pueden ser adquiridos afectos de otro tipo. No es rara la experiencia en la cual hasta las viragos más brutas arrastran a actos de amor con la fama de sus cualidades y su gran elocuencia. 21. La heterogeneidad de los vinculables. Añade a todo esto que se dé el caso que una especie sea vinculada por otra diversa a través del amor, el odio, la admiración, la piedad, la compasión y sentimientos del género. Lesbia por su gorrión, Corina por su cachorra, Cipariso por una cierva o el delfín por Arión. Son vínculos célebres. En otras palabras, en cada especie yacen gérmenes de atracción por todas las demás. Guardo silencio sobre la simpatía entre un hombre y un león. Callo lo que sé sobre la sorprendente familiaridad entre un niño y una serpiente. 22. La mutación de los vinculables. Aquello que es susceptible de una especie de vínculo puede sin dificultad ser transferido a su contrario. Por lo demás, el vinculante es también capaz de mutación. Y no altera esto el hecho de que la mutación en cuestión existe realmente en la opinión.
En la relación con una persona a la cual me ligaba el respeto intelectual, ha emergido una relación de desprecio y rechazo una vez profundizado el conocimiento y desaparecida con aquel la estima. Y los vínculos que provienen de la visión de la edad ardiente y de la belleza se aflojan y se hacen pedazos con el tiempo, cuando no son reforzados por vínculos de comportamiento y por el ingenio. 23. Causa y efecto de los vinculables. Misterioso es aquello que vincula al amor, al odio o al desprecio, más allá de cualquier operación racional. Y es fútil el discurrir de Adrastea, según el cual la explicación del amor que se desarrolla al ver un objeto bello es el de ser una rememoración por parte del alma de la belleza divina perdida antes de ser acogida en la envoltura del cuerpo. De ser así, siendo que éste no ha sufrido mutación alguna, ¿cuál será la explicación para el repentino pasaje del alma al rechazo de ese mismo objeto? ¿Y por qué almas diversas son encadenadas con más fuerza por objetos diversos? ¿Por qué aquello que para uno es la cúspide de la belleza, para el gusto no menos vivaz de otro, resulta directamente desagradable? Es evidente que la condición de vinculabilidad no se abre a la reflexión débil. 24. Definición de los vinculables. Teócrito fundamenta en la casualidad, en la fortuna, en un indefinido no sé qué, el amor y los otros sentimientos que ligan a los seres singulares. Pero su pensar habría sido más riguroso si hubiera considerado oculto y determinado aquello que calificó como indefinido, porque no se le mostraba. Los sentimientos nacen, efectivamente, de un muy bien determinado tejido estructural donado por la naturaleza e introducido por la fuerza de la costumbre. 25. Sentido de los vinculables. Los griegos no reconducían al conocimiento racional, sino a la fortuna, el hecho de que alguien fuese vinculado por amor, odio u otro sentimiento. Veneraban a amor y fortuna sobre el mismo altar. A este juicio se asocian algunos platónicos, sosteniendo que los seres vivos, privados de palabra, no siempre se someten al vínculo del amor por carecer de discernimiento racional. Pero estos tienen opiniones muy groseras sobre la naturaleza del conocimiento y de la inteligencia, que en realidad invade todas las cosas con el espíritu universal y se enciende en ellas en proporción al sujeto. Para nosotros, el amor, como cualquier otro sentimiento, es una forma muy efectiva de conocer. Es más bien el proceder discursivo, racional y argumentativo por el cual, sobre todo los hombres, se dejan vincular y que no se coloca en absoluto entre las formas primarias de conocimiento. En conclusión, quien quiera vincular debe convencerse que la razón no tiene ni más ni mejores cartas para ligar. Lo que funciona es, más bien, un conocimiento proporcional al género. 26. La fuga vinculable. Hay quien, huyendo de algún tipo de vínculo, se deja luego ligar por uno de otro tipo. Por lo tanto, quien se propone vincular debe estar atento a operar con medios a los cuales el destinatario del vínculo sea susceptible, es decir, secundando los vínculos de los cuales aquel ya es prisionero. Así fue que la ninfa atrajo al cazador, a quien su pasión por la caza distraía del amor con el don que se adaptaba a su tipo humano, precisamente un cuerno cuyo sonido inmovilizaba a las bestias en fuga. Incluso el soldado se vería constreñido a otros efectos por el encanto que ejercía sobre él la calidad de una armadura. Desvinculan, pues, de Venus, la caza, el ayuno, la ebriedad, los ejercicios gimnásticos y los más variados esfuerzos y deportes en general, varios tipos de abstinencia, lujo, etc. Y como en este tipo de vínculos, también en todos los otros es preciso evaluar caso por caso. 27. La sustancia vinculable. Dos son las raíces de la vinculabilidad, y son de la misma esencia del vinculable, en tanto
es vinculable. Conocimiento apropiado al género y deseo apropiado al género. Supone un objeto que no tenga deseo alguno y tendrás una cosa no susceptible de vínculo espiritual. Añade que sin conocimiento y pasión nadie tiene la posibilidad de ligar, ni con vínculos de conversación civil, ni con vínculos mágicos. De otro tipo de vínculos no hablo porque a la gente de corta vista, que es la mayoría, daré la impresión de estar diciendo cosas inconvenientes. 28. La perfección vinculable. El vínculo perfecto es aquel que enlaza todas las partes y todas las potencialidades de una persona. El vinculante debe penetrar a fondo el número para enredar a la presa con más vínculos, con todos los vínculos, en la expectativa de llevar el entramado a la perfección. Y no debe tener dudas, ni sombras, sobre los nutrientes y las alabanzas que debe proporcionar al alma y al espíritu, diversos según las diversas potencias. 29. La obligación de los vinculables. No es posible vincular así a alguien sin que el vinculante padezca él mismo la ligazón. Al vinculado, las cadenas se le adhieren, lo penetran. Quien vincula aquello que es también vinculable por otro, no se liga sino de ligazón accidental. Pero quien vincula aquello que solo es vinculable por él, no puede sino quedar a su vez ligado. Sin embargo, el vinculante tiene sobre el vínculo la siguiente ventaja. Él es dueño de los vínculos y a veces no los padece o no es afectado de igual manera. En analogía con esta doctrina está el hecho de que el proxeneta liga y no el ligado, mientras que la amada en el acto de amor no liga al amado si ésta a su vez no se liga a ella. Y sin embargo existe una especie de misterioso vínculo espiritual por cuya fuerza la cosa amada se vincula a un amante que a veces, además de no amarlo, no lo conoce. Este es el orden de la realidad en el cual Eros, sin Anteros, llora y se siente infeliz. Pero en el plano de las relaciones de sociedad, nadie vincula si no se liga con aquello que quiere vincular a través del mismo vínculo o de un vínculo afín. En efecto, hablando más claramente, el orador no suscita pasión sin pasión. 30. La verdad vinculable. El destinatario de los vínculos, por estar vinculado, no requiere tanto de vínculos reales, es decir, de aquellos que son sustancialmente de esa manera, como de aparente, o sea, vínculos de opinión. En efecto, la imaginación sin verdad puede vincular verdaderamente, enveredar verdaderamente por vía imaginaria al destinatario del vínculo. Suponiendo que no existe el infierno, la creencia imaginaria en el infierno, sin fundamento verdadero, produce verdaderamente un infierno. La imagen fantástica tiene su verdad con la consecuencia de que ella opera realmente, y real y potentemente queda sujeto a aquel que se deja vincular. Y el tormento se hace eterno a través de la eternidad de la convicción de fe. Y el alma, despojada del cuerpo, conserva sin embargo el mismo aspecto y a pesar de todo persevera infeliz por los signos, incluso aún más potentemente, a veces por indisciplina o deleite o apariencias adquiridas. Que los vulgares filosofantes no comprendan esto y distribuyan insulsas condenas sobre la base de aquella doctrina de ignorantes no nos turba demasiado. Éramos niños e inexpertos cuando dominábamos esas doctrinas más intensamente de cuanto ellos, siendo ya viejos y expertos, pudieran dominarlas alguna vez. Pero nosotros perdonamos su manera de ver de adultos, no menos de cuando creemos que se deban perdonar las creencias que nosotros teníamos cuando éramos niños.